Tenía 19 años cuando mis propios padres me vendieron a mi abuelo. Ellos recibieron dinero en efectivo. Yo recibí un sótano con rejas. Durante 4 años, ese hombre me transformó en mercancía. Pero las tijeras que él usaba para cortar los lazos con mis hijos, yo las usé para cortar su lazo con la vida. Buenas tardes, mis queridos. Buenas tardes, mis queridas. Pueden sentarse ahí, ponerse cómodos. Mi nombre es Dalva, Dalva Teresina de los Santos. Tengo 75 años de vida. Y cada arruga aquí en mi rostro cuenta una historia que la mayoría de las personas no cree cuando la escucha por primera vez. Vivo aquí en Nuevo Laredo, Tamaulipas, justo en la frontera. Nací aquí mismo, en esta ciudad de viento fuerte y cielo grande. Hoy en día paso mis días aquí en mi salita pequeña, fumando mi cigarrito de hoja. Yo sé que hace mal, pero después de todo lo que pasé, ese es el menor de mis problemas, ¿viste? Y escuchando Radio Ranchera, tengo mis 2 perros callejeros que encontré en la calle, el Trueno y el Coraje. Ellos duermen aquí a mi lado, en el tapete raído que conseguí en una donación de la iglesia. No tengo mucho, no. Mi casita es alquilada, bien sencilla. 2 cuartos, un bañito en el fondo, un lavadero viejo donde lavo mis ropas. Vivo de la pensión que conseguí después de trabajar años y años de empleada doméstica en casas de familia. Me levanto tempranito, tomo mi café de olla bien cargado, bien fuerte, del modo que tomamos aquí en el norte. Les doy comida a los perros, barro el patiecito de tierra, donde tengo unas matas de hierbabuena y ruda que planté. Es una vida bien tranquila, ¿saben? Bien solitaria también. No tengo hijos conmigo, no tengo nietos corriendo por la casa. No tengo marido roncando en el cuarto. Soy yo, los perros, la radio y mis memorias. Hay gente que lo encuentra triste. Yo creo que es la paz que merecía y que me tardé 70 años en conquistar. Empecé a fumar cigarro de hoja después que salí de aquel rancho maldito. Fue mi manera de sentir que podía hacer alguna cosa por voluntad propia, ¿entienden? Elegir cuándo encender, cuándo apagar, cuándo darle esa fumada honda. Parece tontería, pero para quien pasó años sin poder elegir nada, ni lo que comer, ni cuándo dormir, ni lo que pasaba con el propio cuerpo, poder elegir fumar un cigarrito ya era libertad. Y antes de seguir contando mi historia aquí para ustedes, quisiera hacer un pedido especial. ¿Va? Ustedes que me están viendo ahora, sea por la mañanita tomando café, sea por la tarde después de la comida, sea por la noche antes de dormir, cuéntenme aquí en los comentarios de qué ciudad me están viendo, de qué rinconcito de México o hasta de fuera encontraron este video de esta viejita aquí. Y díganme también qué horas son ahí donde están. Me encanta saber que hay gente escuchándome de tantos lugares diferentes. Hagan una cadena de cariño aquí en los comentarios. Vayan, ciudad y horario. Yo leo todos, ¿viste? Todos. Y si pueden, denle clic a ese botoncito rojo ahí abajo para suscribirse al canal Memorias de las Abuelas. Activen la campanita también, porque cuento historias que mucha gente necesita oír, historias de sobrevivencia, de dolor, pero también de fuerza. Y den un like ahí si les está gustando. Eso ayuda a que este video llegue a más gente. Bueno, ahora que ya nos conocimos un poquito, voy a contarles una historia que guardé dentro de mí por muchos años. Una historia que duele hasta hoy, que quema aquí dentro cuando la recuerdo, pero que necesita ser contada. Porque hay mujeres por ahí pasando cosas parecidas. Y si mi historia ayuda a una persona a liberarse, ya valió cada lágrima que voy a derramar contando esto aquí para ustedes. Esta es la historia de cómo mi propia familia me vendió, de cómo fui tratada peor que animal, y de cómo me liberé con mis propias manos. Nací en 1950, aquí en Nuevo Laredo mismo, en una casita de madera en las afueras de la ciudad, cerca del arroyo. Mi padre se llamaba Irineu de los Santos. Era un hombre flaco, de bigote fino, siempre con las manos sucias de grasa, porque trabajaba arreglando carretas y más tarde camiones viejos. Mi madre Isolina era una mujer bajita, medio encorvada, que lavaba ropa para afuera para ayudar con los gastos. Ellos no tenían estudios, no sabían leer bien, pero eran mis padres y yo pensaba que me amaban. Yo era la segunda hija. Estaba mi hermano mayor, el Baldomiro, que le decíamos Vado,
y mi hermana más chica, la Irasi. Dormíamos todos juntos en un cuarto solo en camas de madera con colchón de paja de maíz. En el invierno hacía un frío que rajaba y nos amontonábamos debajo de cobijas viejas que mi mamá remendaba con retazos de costales de harina. La casa donde crecí era pequeña, pero tenía un patio grande de tierra, donde mi mamá criaba unas gallinas flacas y había un árbol de ciruelo que daba frutita ácida en el verano. Me encantaba subirme a ese árbol, sentarme en la rama más alta y quedarme viendo la vida pasar allá abajo. Me quedaba imaginando cómo sería la vida de las mujeres que veía pasar con vestido bonito, de tacón alto, yendo a misa el domingo. Yo quería ser así cuando creciera, bonita, arreglada, con un marido trabajador y una casa solo mía. Mi padre trabajaba mucho, pero el dinero nunca era suficiente. Él tenía un problema serio. Le gustaba jugar baraja en la tienda de don Auxilio. Mi mamá peleaba, lloraba, decía que nos íbamos a morir de hambre por culpa de sus vicios, pero él no escuchaba. Él decía que un día iba a ganar una fortuna en las cartas e iba a sacarnos de esa miseria. Ese día nunca llegó. Cuando yo era niña, allá por mis 7, 8 años, la vida era dura, pero tenía sus momentos de alegría. Yo jugaba a las muñecas de olote de maíz con Irasi. Hacíamos comiditas de lodo en el patio. Jugábamos a la rueda cantando aquellas canciones antiguas. No teníamos juguetes comprados, pero la imaginación era fuerte. Yo iba a la escuela cuando se podía, en una escuelita rural, a unos 2 kilómetros de casa. Aprendí a leer y escribir lo básico, pero con 10 años mi mamá me sacó de la escuela para que la ayudara con las lavadas. Íbamos hasta el arroyo, llevábamos montones enormes de ropa en las espaldas y pasábamos el día entero tallando ropa en piedra, con las manos quedándose en carne viva de tanto jabón y agua fría. Mi padre tenía familia aquí en la región. El papá de él, mi abuelo Néstor, era dueño de un ranchito cerca de Miguel Alemán, unos 80 kilómetros de aquí. Yo conocía a mi abuelo desde chica, pero no tenía mucho contacto con él. Él iba a nuestra casa de vez en cuando, siempre con esa cara cerrada, quejándose de que su hijo, mi padre, era un fracasado, un perdedor, un peso muerto. Mi abuelo Néstor era un hombre alto, de hombros anchos, cabello blanco cortado al ras, con un bigotón grueso y ojos claros que asustaban. Usaba botas de piel y siempre andaba con un chicote en la mano, golpeando la bota mientras hablaba. Él tenía dinero, no era rico, pero tenía tierra, tenía ganado, tenía unos caballos buenos. Se creía la gran cosa por eso. Nos miraba como si fuéramos basura. «Esta muchachita se está haciendo señorita, Irineu», dijo una vez mirándome cuando yo tenía unos 12 años. «Ojalá que no saque tu debilidad». No entendí en esa época lo que quiso decir con eso. Debía haber prestado atención al brillo extraño en sus ojos. Mi adolescencia fue trabajo pesado. Ayudaba a mi mamá con las lavadas, cuidaba la casa, hacía comida, atendía las gallinas. Los fines de semana, cuando había baile en el salón del barrio, iba con las amigas y bailaba cumbias, huapangos, música norteña. Yo era bonita, ¿saben? Tenía cabello castaño largo, cintura fina, sonrisa amplia. Los muchachos me miraban, algunos hasta me invitaban a noviar, pero mi papá no dejaba. «Tú no vas a conseguir novio mientras vivas bajo mi techo», decía. Yo obedecía. Con 17 años tenía un pretendiente, el Ademir, un muchacho que trabajaba en el rancho del señor Macedo. Él era educado, trabajador, me traía una florcita del campo cuando venía a visitarme. Noviábamos en el portón, siempre vigilados por mi mamá. Yo soñaba con casarme con él, tener mi casita, mis hijos, pero ese sueño murió de la noche a la mañana. Las deudas de mi padre aumentaron. Debía para todo mundo, para el dueño de la tienda, para el usurero, para la tienda de abarrotes, hasta para el padre de la iglesia. Mi mamá lloraba todos los días, diciendo que nos iban a correr, que no había que comer. Yo tenía 18 años cuando las cosas se volvieron insostenibles. El Ademir había pedido mi mano en matrimonio a mi padre, pero mi padre rechazó sin consultarme. «Tú no te vas a casar ahora, Dalva. Yo tengo otros planes para ti», fue todo lo que dijo,
No sabía qué planes eran esos. Debí haber sospechado cuando vi a mi abuelo Néstor aparecer en nuestra casa un domingo por la mañana, con esa mirada calculadora, conversando bajito con mi papá y mi mamá en la cocina. Me mandaron salir, estuvieron horas conversando. Cuando salieron, mi abuelo tenía una sonrisa torcida en la cara y mi papá tenía un sobre grueso en el bolsillo. Pocos días después, mi mamá me llamó al cuarto y dijo: «Dalva, vas a tener que ayudar a la familia. Tu abuelo ofreció darte refugio en el rancho de él. Vas a trabajar allá, ayudar en las labores y él va a mandar un dinero para nosotros cada mes. Es la única solución». No quería ir, quería quedarme, casarme con Ademir, tener mi vida, pero la presión era demasiada. Mi mamá lloraba, diciendo que nos íbamos a morir de hambre. Mi papá me miraba con esa cara de culpa, pero no decía nada. Y mi hermano Vado, que siempre fue cobarde, se quedó callado. El día que me fui, acababa de cumplir 19 años. Junté mis pocas ropas en una maleta de cartón, me despedí de Irasi, que lloraba agarrada a mí, y subí a la caja de la camioneta de mi abuelo. Mi mamá hizo señas de lejos. Mi papá ni salió de dentro de la casa. Yo pensaba que iba a trabajar en el rancho, pensaba que iba a tener un cuartito, que iba a ayudar en la cocina, cuidar las gallinas, ordeñar vacas. Estaba equivocada, muy equivocada. El viaje hasta el rancho de mi abuelo duró casi 2 horas. Camino de terracería, polvo entrando por todos lados, yo agarrando mi maletita en las piernas y pensando en cómo iba a ser mi nueva vida. Tenía 19 años, era muchacha hecha, fuerte, acostumbrada al trabajo pesado. Pensé que iba a poder con cualquier cosa que mi abuelo pidiera. El rancho estaba en medio de la nada, lejos de todo. Pasamos un portón de alambre de púas. Entramos a un camino particular rodeado de campo abierto de los 2 lados. La casa era grande, antigua, con paredes de piedra y techo de teja. Había un galpón grande al lado, corrales, una manga de madera. Parecía un lugar normal, un lugar de trabajo. Cuando la camioneta paró, mi abuelo bajó y dijo: «Bájate, Dalva. Bienvenida a tu nuevo hogar». Dijo hogar de un modo que me dio escalofríos, pero empujé la sensación para abajo. Agarré mi maleta y entré detrás de él. La casa por dentro era oscura, olía a moho y humo de cigarro. Había pocos muebles, todo viejo y empolvado. «Tú no vas a vivir aquí arriba, ¿no?», dijo cuando me vio mirando hacia la escalera que llevaba a los cuartos. «Tu lugar es allá abajo». Me llevó hasta una puertita de madera pesada en el fondo de la cocina. Abrió con una llave enorme que sacó del bolsillo. Escalera de piedra bajando hacia la oscuridad. «Baja», ordenó. Bajé tanteando la pared fría. Él encendió una lámpara de gas y fue ahí que vi dónde iba a quedarme. Era un sótano húmedo, frío, con olor a tierra mojada y cuero viejo. Había una ventanita estrecha en lo alto, con rejas gruesas de hierro. En el piso, un colchón delgado tirado en la esquina, una palangana de aluminio, una cubeta. En las paredes sillas de montar colgadas, riendas, herramientas oxidadas. «¿Aquí?», pregunté sin creerlo. «¿El señor quiere que duerma aquí?». Él cerró la cara. «Tú no viniste aquí para ser princesa, Dalva. Tus padres me deben mucho y yo cobré el pago. Tú eres el pago». No entendí en el momento. Pensé que estaba diciendo que iba a trabajar para pagar la deuda de ellos. «Yo trabajo, sí, voy. El señor me dice qué hacer y lo hago. Sé lavar, cocinar, limpiar, cuidar animales, lo que el señor necesite». Él soltó una risita seca, sin alegría. «Ah, tú vas a trabajar, sí, mi nieta, pero no del modo que estás pensando». Subió la escalera, cerró la puerta y giró la llave. Escuché el cerrojo pesado del otro lado. Me quedé ahí parada, en la oscuridad, con la lámpara iluminando esas paredes de piedra, sin entender nada. En los primeros días, pensé que era castigo temporal, que me iba a soltar cuando viera que era obediente. Él bajaba 2 veces al día. Por la mañana, traía un plato de comida, polenta fría, a veces un pedazo de cecinadura y agua en una jarra. Por la tarde, venía a buscar la cubeta donde hacía mis necesidades.
No hablaba nada conmigo. Solo miraba con esa mirada de quien evalúa ganado y se iba. Una semana después, bajó con ropa diferente en las manos. Un vestido. No era vestido de trabajo, no. Era un vestido ajustado, escotado, de una tela barata que brillaba en la luz débil de la lámpara. «Ponte esto», dijo tirando la ropa en mis piernas. «Esta noche vas a tener visita». «¿Visita?», pregunté confundida. «¿Qué visita?». «Van a venir amigos míos, hombres de respeto, te van a conocer y tú vas a ser educada, vas a sonreír, vas a hacer lo que ellos manden. Si no, no comes más nada esta semana. ¿Entendiste?». No entendí, pero me puse el vestido. Tenía miedo, pero más que eso, tenía hambre. Hacía días que solo me daba migajas. Por la noche, escuché ruido de voces allá arriba, risas altas, chocar de vasos, música de radio. La puerta del sótano se abrió. Mi abuelo bajó con 3 hombres detrás de él. Hombres viejos, de panza grande, sombrero en la cabeza, olor a tequila y cigarro. Se quedaron mirándome ahí, parada en medio del sótano, con ese vestido ridículo, y empezaron a hablar como si yo fuera un objeto. «¿Esta es la nieta, Néstor?». «Sí, 19 añitos, nuevecita, todavía tiene leche en la boca». «Dijiste que es fuerte, déjame ver los dientes». Uno de ellos vino cerca de mí, agarró mi mentón con fuerza, abrió mi boca como si yo fuera yegua en la feria. «Dientes buenos, cadera ancha, debe ser buena para cría». Empujé su mano. «¿Qué están haciendo? Quítense de mí». Mi abuelo me dio una cachetada fuerte. Mi cabeza giró. Mi oído se quedó zumbando. «Tú no hablas así con los clientes, Dalva. Respeto». «¿Clientes?», pregunté con la boca sangrando. «¿Clientes de qué?». Él sonrió. Esa sonrisa que hasta hoy me da pesadillas. «Tú eres bien burra, muchacha? Tus padres te vendieron a mí, yo pagué las deudas de ellos. Ahora tú eres mía, y yo voy a ganar dinero con tu cuerpo. Estos hombres aquí van a pagar bien para usarte, y tú vas a dejar. Porque si no dejas, yo mato a tus padres. Sé dónde viven. Sé dónde estudia tu hermanita. Cualquier cosa que hagas para estorbarme, acabo con tu familia, ¿entendiste?». Ahora me derrumbé en el piso. Empecé a llorar, a suplicar. «Por favor, abuelo, por el amor de Dios, soy su nieta, soy de su sangre. ¿Cómo puede hacer esto?». Él se agachó enfrente de mí, agarró mi mentón con fuerza. «La sangre no vale nada cuando se está en la ruina, Dalva. El dinero vale, y tú me vas a dar mucho dinero». Los hombres se rieron. Mi abuelo subió la escalera, los 3 se quedaron, y esa noche entendí lo que significaba ser tratada como animal. En los meses siguientes, la rutina era la misma. Traía a los clientes 2, 3 veces por semana, siempre hombres con dinero, rancheros de la región, comerciantes, hasta gente de la ciudad. Mi abuelo se quedaba allá arriba bebiendo y jugando cartas con ellos primero, y después bajaba y me señalaba como si yo fuera mercancía. «Miren bien, ella es fuerte, aguanta vara, cadera de reproductora. ¿Quién da la puja?». Yo lloraba, gritaba las primeras veces. Él me golpeaba. Dejó de darme comida por días hasta que quedé demasiado débil para resistir. Aprendí que luchar solo empeoraba. Entonces me desconectaba, cerraba los ojos y me iba a otro lugar en mi cabeza. Volvía a la casa de mi infancia, al árbol de ciruelo, al patio de tierra. Me escondía dentro de mí misma, mientras mi cuerpo era usado. Yo pedía socorro, suplicaba a los hombres que venían. «Ayúdame, Señor, por el amor de Dios. Estoy presa aquí. Mi abuelo me encerró. No quiero esto». Pero se reían o fingían que no escuchaban. Uno de ellos dijo: «Si estás aquí, es porque lo mereces. Mujer decente no queda presa en sótano». Otro dijo: «Deja el drama, muchacha. Estás ganando comida y techo. Estás mejor que mucha gente». Nadie me ayudó. Nadie. El tiempo en el sótano no pasaba bien. Era siempre oscuro, siempre frío, siempre lo mismo. Perdí la cuenta de los días, de los meses. Solo sabía que era verano cuando el calor se volvía insoportable y los mosquitos me comían viva.
Sabía que era invierno cuando el frío de las piedras me congelaba los huesos y temblaba toda la noche debajo de una cobija delgada. Mi abuelo no conversaba conmigo. Solo bajaba para traer comida, buscar la cubeta o traer a los hombres. Me trataba con menos cuidado del que trataba a sus caballos. Lo escuchaba allá fuera, conversando con los peones, riéndose, hablando de negocios. Para él, yo era solo un negocio más, uno que daba ganancia. Algunos meses después que llegué al rancho, mi cuerpo empezó a cambiar. Me di cuenta de que mi sangre ya no bajaba. Mi panza empezó a crecer. Me desesperé. Estaba esperando un hijo. ¿Un hijo de quién? No sabía. Eran tantos rostros sin nombre, tantos hombres que pasaban por ahí, me usaban y se iban. No sabía quién era el padre de esa criatura que crecía dentro de mí. Cuando mi abuelo se dio cuenta de que estaba embarazada, pensé que se iba a enojar. Pensé que me iba a golpear, me iba a echar. Pero no, sonrió. Óptimo, dijo. Ahora vales más todavía. No entendí lo que quiso decir, pero pronto descubrí. Dejó de traer a los clientes mientras estaba embarazada, pero no por bondad. Era para preservar la mercancía, como decía. Quería que tuviera al bebé con salud, porque el bebé también iba a ser vendido. El embarazo fue terrible. Me sentía mal, vomitaba, tenía dolores horribles. Mi abuelo no llamó a ningún médico, solo me tiraba comida y se iba. Pasaba los días sola en ese agujero, con la panza creciendo, sintiendo a la criatura moverse dentro de mí y llorando sin parar. No quería ese bebé, pero al mismo tiempo era la única compañía que tenía. Conversaba con mi panza, le pedía disculpas a la criatura por haber nacido en una situación así. Durante aquellos meses de espera, sentía a la criatura moviéndose dentro de mí. Pateaba, se volteaba, como si quisiera escapar de ese lugar horrible antes de nacer. Ponía la mano en la panza y me quedaba horas conversando bajito. Perdón, mi hijo, perdón porque vas a nacer así, perdón porque no sé quién es tu papá, perdón porque no voy a poder criarte. Lloraba tanto que a veces pensaba que me iba a ahogar en mis propias lágrimas. Mi abuelo me observaba de lejos, como quien observa una vaca preñada. Anotaba todo en una libreta. Cuando mi panza empezó a crecer, cuando empecé a sentir los movimientos, cuando me quejaba de dolor, todo era registrado. Más tarde descubrí por qué. Necesitaba esas informaciones para vender mejor la mercancía. Tuve una noche, ya al final del embarazo, que tuve un sueño. Soñé que huía con el bebé en brazos. Corríamos por el campo debajo del sol, libres. El bebé se reía, yo me reía. Y no había rejas, no había sótano, no había mi abuelo. Cuando desperté y vi dónde estaba, el dolor fue tan grande que quise morirme. Prefería no haber soñado. El parto pasó en el sótano mismo, a medianoche. Empecé a sentir los dolores fuertes, cada vez más cerca uno del otro. Grité, llamé por socorro. Mi abuelo tardó horas en bajar. Cuando bajó, ya estaba con la criatura prácticamente saliendo. Ni llamó partera, nada. Fue allá, agarró unas tijeras viejas de trasquilar ovejas que estaban colgadas en la pared y se quedó esperando. El dolor era insoportable. Me mordía el brazo para no gritar, pero no servía. Gritaba como animal, pidiendo por Dios, por la Virgen de Guadalupe, por cualquier fuerza del universo que pudiera ayudarme. Mi abuelo se quedaba ahí parado, mirándome como quien ve una vaca pariendo en el potrero, sin emoción, sin piedad. Cuando la criatura nació, apenas tuve tiempo de ver si era niño o niña. Él agarró a la criatura, cortó el cordón con esas tijeras oxidadas, envolvió al bebé en un trapo de costal y salió. Grité, «Abuelo, déjeme ver a mi hijo. Déjeme cargarlo, aunque sea una vez». Ni miró para atrás, subió la escalera y cerró la puerta con llave. Escuché el llanto del bebé allá arriba, un llanto fuerte, lleno de vida, pero no podía ir, no podía tocar. Solo podía escuchar acostada en ese charco de sangre y dolor, sintiendo mi pecho llenarse de leche que nunca sería dada. Me quedé ahí sangrando, llorando.
sola. No sabía si el bebé era niño o niña. No sabía si estaba vivo o muerto. Solo sabía que había salido de dentro de mí y había sido llevado, arrancado de mí como si fuera nada. 2 días después, mi abuelo bajó con una palangana de agua caliente y unos trapos, tiró en el piso cerca de mí. Limpia toda esta porquería y cuídate. De aquí a un mes los clientes vuelven. Y se fue. Casi muero después de ese parto. Tuve fiebre alta, infección, sangraba sin parar, pero sobreviví. Mi cuerpo era fuerte, resistente, acostumbrado al sufrimiento. Pasaron más algunos meses, los clientes volvieron y la historia se repitió. Quedé embarazada de nuevo y de nuevo. Fueron 3 embarazos en total en 4 años de cautiverio. 3 criaturas que nunca pude cargar, nunca pude mirar a los ojos, nunca supe el nombre. El segundo embarazo fue peor que el primero. Mi cuerpo todavía no se había recuperado bien del primer parto. Estaba débil, desnutrida, con los dientes empezando a caerse por falta de vitaminas. Cuando me di cuenta de que estaba embarazada de nuevo, golpeé la puerta del sótano hasta que mis manos sangraron, gritando que no quería, que no aguantaba más, que prefería morir. Mi abuelo bajó, me miró con desprecio y dijo: «Tú vas a aguantar lo que yo mande y vas a tener cuantos hijos yo necesite que tengas». Durante el segundo embarazo, intenté una cosa terrible. Intenté tirarme de la escalera cuando él abría la puerta para traer comida. Pensé que si me caía, tal vez el bebé no nacía, tal vez yo moría y todo se acababa. Pero me agarró del brazo, me tiró al piso y me golpeó tanto que quedé morada por todo el cuerpo. Si matas a ese bebé, mato a tu familia entera. ¿Entendiste? Entendí. El segundo parto fue en el sótano también. Las mismas tijeras oxidadas, el mismo trapo de costal, el mismo llanto que desaparecía escaleras arriba, el mismo dolor de saber que mi cuerpo había generado una vida que nunca sería mía. Cada parto era peor que el anterior. Cada vez tenía menos fuerza, menos ganas de vivir. Mi cuerpo quedó marcado, lastimado, destruido. Tenía 23 años y parecía una vieja. Mi cabello se cayó, mis dientes se pudrieron de desnutrición, mi piel se puso gris. Era un fantasma. Pero lo peor no era mi cuerpo destruido, lo peor era el vacío. Tenía 3 hijos en el mundo y no sabía nada sobre ellos. No sabía si eran niños o niñas. No sabía si estaban vivos o muertos. No sabía si alguien los estaba cuidando con cariño o si estaban sufriendo también. Ese no saber me carcomía por dentro más que cualquier dolor físico. Mi abuelo se volvía cada vez más rico. Lo escuchaba contando dinero allá arriba, haciendo negocios, comprando más tierra, más ganado, todo con el dinero que ganaba de mí y de mis hijos, porque era eso. Vendía a mis hijos. Descubrí por casualidad en el tercer parto. Había bebido demasiado esa noche. Bajó para hacer el parto borracho, tambaleándose, y dejó una libreta de anotaciones cerca de la palangana de agua. Cuando salió con el bebé y olvidó la libreta, la agarré. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Abrí y vi. Estaba todo anotado ahí, cada criatura que nacía de mí y el precio que recibía por cada una. Macho, nacido en marzo de 1970, vendido al señor José Medeiros, pago 20 cabezas de ganado y 10 hectáreas de tierra. Hembra, nacida en agosto de 1971, encargada para adopción al extranjero, pago 50,000 pesos. Macho, nacido en enero de 1973, vendido a ranchero de Reynosa, pago 30 cabezas de ganado. Había más anotaciones, había nombres de otros compradores interesados. Había una lista de pedidos especiales. Gente que quería niño, gente que quería niña, gente que pagaba más si la criatura era clara, morena, con ojos de determinado color. Era un catálogo de venta de seres humanos. Leí aquello y algo dentro de mí murió. No daba a las criaturas para que fueran criadas por familias buenas. Vendía como se vende ganado, como se vende tierra. Mis hijos eran mercancía. Yo era una fábrica de mercancía. Había vendido a mi primer hijo por ganado.
cambió a mi bebé por animales. A mi hija la vendió para fuera del país, probablemente para algún esquema de tráfico internacional. Y mi tercer hijo, más ganado, siempre tierra, siempre dinero. Quería gritar, pero ya no tenía voz. Quería llorar, pero ya no tenía lágrimas. Quería morir, pero mi cuerpo se empeñaba en seguir vivo. Fue esa noche que decidí. Si iba a morir de cualquier modo en ese agujero, no iba a morir callada. No iba a morir sin hacer nada. Iba a llevar a ese monstruo conmigo. Esa libreta se quedó quemando en mi cabeza. No podía dejar de pensar en esos números, en esas anotaciones frías. Vendido por ganado, vendida por dinero. Mis hijos, cambiados por cosas, como si no fueran gente. Pasé días planeando. Sabía que solo iba a tener una oportunidad. Si fallaba, me iba a matar. O peor, me iba a dejar viva y torturar todavía más. Pero no me importaba. Prefería morir intentando que seguir viviendo de ese modo. La rabia crecía dentro de mí como una fogata. Cada vez que recordaba a mis bebés siendo cargados escaleras arriba, cada vez que pensaba en ellos siendo entregados a desconocidos a cambio de dinero, la llama se hacía más grande. Ya no era la Dalva que llegó ahí con 19 años, ingenua y asustada. Me había convertido en otra cosa, algo duro, algo peligroso. Observaba todo, la rutina de mi abuelo, los horarios, los hábitos. Era un hombre de costumbres. Se levantaba temprano, tomaba café negro sin azúcar, pasaba el día en el campo, volvía para la comida, dormía una siesta, salía de nuevo, volvía por la tarde. Los sábados hacía juego de cartas con los amigos, siempre los mismos, siempre bebiendo tequila hasta emborracharse. Y cuando se emborrachaba, se volvía lento, descuidado, vulnerable. Las tijeras de trasquilar ovejas quedaban colgadas en la pared del sótano, del lado donde guardaba sillas de montar y riendas. Era una tijera grande, pesada, de fierro puro. Las hojas estaban gastadas, pero todavía afiladas. Lo sabía porque las había visto cortar el cordón umbilical de mis 3 hijos. Cortaba rápido, limpio. Cada vez que mi abuelo bajaba, observaba sus movimientos. Siempre bajaba de espaldas, agarrándose de la escalera, porque los escalones eran altos e irregulares. Cuando llegaba abajo, se volteaba de espaldas para cerrar la puerta con llave. Era en ese momento que quedaba vulnerable. 3, 4 segundos a lo mucho. Era todo lo que tenía. Empecé a prepararme mentalmente. Practicaba los movimientos en mi cabeza. Agarrar las tijeras, abrir las hojas, apuntar, cerrar. Sabía que tenía que ser rápida, tenía que ser certera, no podía fallar. Durante días, esperé, observé, entrené mentalmente y recé. Recé para que Dios me diera fuerza, para que la Virgen de Guadalupe me guiara, para que mis hijos, donde quiera que estuvieran, me perdonaran por lo que iba a hacer. Esperé el momento indicado. Sabía que una vez al mes, el sábado por la noche, hacía juego de cartas aquí en su casa. Venían los mismos amigos, los mismos hombres que me usaban. Bebían tequila, jugaban baraja, fumaban puro. Mi abuelo bebía mucho esas noches, y cuando bebía, se volvía lento, descuidado. Ese sábado me quedé despierta toda la noche, escuchando el ruido allá arriba. Risas, gritos, vasos chocando en la mesa. Mi corazón latía descompasado. Mi boca estaba seca, mis manos sudaban. Tenía miedo, mucho miedo, pero el odio era mayor que el miedo. Allá por la madrugada, escuché la puerta del sótano abrirse. Pasos pesados en la escalera. Estaba bajando solo, borracho. Agarré las tijeras de la pared. El peso de ellas en mi mano era reconfortante. Era el peso de la justicia. Era el peso de la liberación. Las escondí en la espalda. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a escuchar, pero estaba demasiado borracho para percibir cualquier cosa. Bajó la escalera tambaleándose, agarrándose del pasamanos de madera podrida. Casi se tropezó 2 veces. Llegó abajo, se volteó de espaldas para cerrar la puerta con llave, como siempre hacía. Me acerqué despacio, descalza,
sin hacer ruido. Estaba tan borracho que ni se dio cuenta de mi presencia detrás de él. «¿Abuelo?», llamé, voz baja, calmada. Él se volteó, los ojos rojos de bebida, el aliento apestando a tequila. «¿Qué pasa, vaca?». Me llamaba así, vaca, yegua, reproductora, nunca por mi nombre. No respondí con palabras, solo avancé. Las tijeras estaban abiertas en mis manos. Apunté a su cuello y cerré las hojas con toda la fuerza que tenía, toda la rabia de 4 años, todo el dolor de 3 hijos perdidos, toda la humillación, todo. La sangre brotó caliente, espesa, salpicando en mi cara, en mi pecho, en las paredes. Él llevó las manos al cuello, intentando contener, los ojos desorbitados de pavor. Me miraba sin creer, sin entender cómo su mercancía se había revelado. Cayó de rodillas. Hizo un sonido horrible, un gorgoteo mojado, sangre escurriéndose entre sus dedos, goteando en el piso de tierra. Me agaché enfrente de él, agarré su cara con una de mis manos sucias de sangre y dije bien cerca de su oído, despacio, para asegurarme de que escuchaba cada palabra: «Al Señor le gustaba cortar mis lazos con mis hijos, ¿verdad, abuelo? Le gustaba usar estas tijeras para separarme de ellos. Estas mismas tijeras que cortaron 3 cordones umbilicales. Ahora yo corté su lazo con la vida. ¿Y sabe por qué? Porque usted nunca fue abuelo. Usted fue un monstruo y los monstruos merecen morir como animales». Intentó hablar, pero solo salía sangre de su boca, burbujas de sangre explotando en los labios. Me miró con odio, con miedo, con desesperación, y yo le devolví la mirada, sin parpadear, sin llorar, sin sentir nada más allá de alivio. Un alivio inmenso, profundo, de quien finalmente se liberó. Tardó menos de 1 minuto. Cayó de lado en el piso de tierra del sótano, la sangre haciendo un charco oscuro alrededor de él. Sus ojos quedaron abiertos, vidriosos, mirando hacia ningún lugar. Estaba muerto. Me quedé ahí parada, mirando su cuerpo con las tijeras todavía en la mano. Esperaba sentir culpa, remordimiento, miedo, pero no sentía nada de eso. Solo sentía paz. Por primera vez en 4 años sentía paz. Me quedé ahí por un tiempo, no sé cuánto, minutos, tal vez horas, solo mirando el cuerpo del hombre que me destruyó, el hombre que vendió a mis hijos, el hombre que me trató peor que animal. Y sentía que finalmente había hecho algo. Había reaccionado. Me había defendido. Dejé las tijeras al lado de su cuerpo. Me limpié las manos en el vestido viejo que usaba y subí la escalera. Cada escalón, una liberación. Cada escalón me llevaba más lejos de ese infierno. La puerta estaba sin llave. Allá arriba, la casa estaba vacía. Sus amigos se habían ido. Solo quedaba el olor a cigarro y tequila. Atravesé la cocina, la sala, salí por la puerta del frente. La noche estaba clara, con luna llena iluminando el campo. El aire frío golpeó mi cara y respiré hondo. Aire libre, aire de libertad. Empecé a caminar descalza, sucia de sangre, sin rumbo, solo caminando lejos de ese lugar maldito. No miré hacia atrás ni una sola vez. Solo caminé, 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 caminé toda la noche. Mis pies sangraban, cortados por piedras y espinas. Mis piernas temblaban de cansancio, pero no paraba. Tenía miedo de que si paraba, despertaría y descubriría que todo había sido un sueño, que todavía estaba presa en el sótano. Cuando salió el sol, estaba a la orilla de la carretera. Un camionero paró cuando me vio. Se asustó con el estado en que estaba, pero me dio aventón hasta la ciudad. No preguntó nada. Yo tampoco hablé nada. Hicimos todo el camino en silencio. Me dejó en la entrada de Nuevo Laredo y siguió su viaje. Cuando llegué a la ciudad, no fui a la casa de mis padres. Nunca más quise ver su cara. Ellos me vendieron. Sabían lo que el abuelo iba a hacer conmigo. Eligieron el dinero sobre mí. Murieron el día que me entregaron a ese monstruo. Busqué la casa de una tía lejana, hermana de mi mamá, que vivía en un barrio pobre de la ciudad.
toqué su puerta y cuando abrió, me derrumbé. Conté todo, cada detalle, cada horror, cada hijo perdido. Ella me acogió, me dio baño, me dio ropa limpia, comida, no me juzgó, solo me abrazó y lloró conmigo. ¿Y el viejo?, preguntó después con voz baja. ¿Está muerto, tía? Está muerto, respondí, mirándola a los ojos. Yo lo maté. Se quedó en silencio por un tiempo largo, después dijo, bueno, un monstruo así no merecía vivir. Me escondió en su casa por algunas semanas. La policía buscó el cuerpo de mi abuelo y lo encontró. Investigaron, pero nunca descubrieron quién lo mató. Oficialmente quedó como homicidio no resuelto. Nadie sintió su falta, nadie lloró. Los peones del rancho quedaron contentos porque pagaba mal y trataba mal a todo mundo. Los vecinos no lo querían. No tenía amigos de verdad, solo gente interesada. Mis padres nunca me buscaron. Yo nunca los busqué. Para mí ya no tenía familia. Tenía 23 años, no tenía nada, no tenía dinero, no tenía documentos, no tenía hijos, no tenía dignidad. Pero tenía mi libertad y era suficiente. Después que salí de ese rancho, mi vida fue comenzar de cero. Tenía 23 años, pero parecía que tenía 60. Mi cuerpo estaba destruido, mi alma estaba rota, pero algo dentro de mí, una chispita pequeña, terca, todavía quería vivir. Mi tía me dejó quedarme en su casa el tiempo que necesitara. Era viuda, no tenía hijos, vivía sola de hacer costuras por fuera. Era una mujer sencilla, de fe, que encendía vela a la Virgen de Guadalupe todos los días y rezaba el rosario a la orilla de la cama antes de dormir. Nunca me cobró nada, nunca me juzgó. Solo me ofreció un rincón para dormir y comida en el plato. En los primeros meses apenas podía salir del cuarto. Tenía pesadillas todas las noches. Despertaba gritando, sudada, con el corazón disparado. Soñaba con el sótano, con los hombres, con los bebés siendo arrancados de mí. Soñaba con mi abuelo mirándome con esa sonrisa maldita. Mi tía venía, encendía la luz, agarraba mi mano y se quedaba conmigo hasta que me calmaba. No hablaba mucho en esa época. Me quedaba callada, mirando la pared, perdida dentro de mi propia cabeza. Mi tía respetaba mi silencio. Solo decía de vez en cuando, «Dalva, mi hija, el tiempo cura. No cura todo, pero cura suficiente para que podamos vivir». Había días que pasaba horas sentada en la ventana, solo mirando la calle, viendo a las personas pasar, mujeres con bebés en brazos, niños jugando, y pensaba, ¿será que alguno de esos bebés es mío? ¿Será que si encuentro a mis hijos en la calle, los voy a reconocer? ¿Tendrán mis ojos, mi sonrisa, o serán completamente extraños para mí? Tardó casi un año hasta que pude salir de casa sola, sin tener crisis de pánico. Cuando veía hombres en la calle, temblaba. Cuando alguien me tocaba sin querer, brincaba asustada. Mi cuerpo ya no era mío. Era un campo de batalla lleno de cicatrices invisibles. Pero poco a poco, muy despacio, fui volviendo a la vida. Empecé ayudando a mi tía en las costuras. Aprendí a hacer dobladillo, pegar botón, remendar ropa, trabajo sencillo, pero que me ayudaba a enfocarme en algo más allá del dolor. Después conseguí un trabajo como empleada doméstica en una casa de familia en el centro de la ciudad. La dueña de la casa, doña Emma, era una señora bondadosa que no hacía preguntas. Veía que era callada, esforzada y me trataba con respeto. Eso hacía diferencia. Trabajé en esa casa por casi 10 años. Limpiaba, cocinaba, planchaba ropa, cuidaba el jardín. Era trabajo pesado pero honesto. Ganaba mi dinero, volvía a la casa de mi tía al final del día y poco a poco fui juntando una economía pequeña. Ahorraba cada centavo. Nunca se sabe cuándo la vida va a voltear de nuevo. Doña Emma tenía hijos pequeños, niño y niña. Cuando los veía jugando en el patio, riéndose, siendo niños normales, mi corazón se apretaba. Pensaba en los míos. ¿Estarían teniendo infancia feliz? ¿Quién los compró los estaba tratando bien? ¿O estarían sufriendo igual que yo sufrí? Nunca me casé. Nunca novié. No podía.
La idea de dejar que un hombre me tocara de nuevo me daba ganas de vomitar. Tuve pretendientes, sí, gente de la iglesia, vecinos, compañeros de trabajo, pero siempre rechazaba con educación. No es mi hora, decía. La verdad es que nunca fue mi hora. Y está bien. Un muchacho insistió por unos meses. Era un hombre bueno, trabajador, viudo, con 2 hijos ya grandes. Me invitaba a tomar café, a ir a misa, a caminar en la plaza. Era gentil, respetuoso, pero no podía. Cuando agarraba mi mano, me congelaba. Cuando se acercaba demasiado, todo mi cuerpo rechazaba. Le expliqué, sin entrar en detalles, que había pasado por cosas que me marcaron. Dijo que entendía, que iba a esperar, que tenía paciencia, pero sabía que no iba a cambiar. Entonces fui honesta con él. Busca a otra persona. No puedo. No va a ser ahora. No va a ser nunca. Se puso triste, pero respetó. Y me quedé sola, como prefería. Cuando tenía 30 y tantos años, mi tía se enfermó. Cáncer. La cuidé hasta el último día. Dejé el trabajo, usé mis ahorros y me quedé a su lado. La cambiaba, le daba baño, hacía comida, daba medicina, agarraba su mano cuando el dolor se volvía insoportable. Era lo mínimo que podía hacer. Me había salvado cuando nadie más me quería. Murió en mis brazos, agarrando mi mano, susurrando que era la hija que nunca tuvo. Cuando murió, lloré más de lo que había llorado en toda mi vida. Fue la única persona que me amó de verdad, sin querer nada a cambio. El entierro fue sencillo. Pocas personas, yo, algunos vecinos, el padre. Cuando pusieron el ataúd en la tierra, sentí que enterraba junto a la última persona que me había conectado con algo parecido a familia. Después que murió, me quedé sola de verdad, sin familia, sin nadie. La casa donde vivíamos era alquilada, entonces tuve que salir. Agarré mis pocas cosas y alquilé un cuartito en una vecindad. Era pequeño, húmedo, pero era mío. Seguí trabajando. Limpieza aquí, limpieza allá, lavado de ropa, cualquier chambita que apareciera. Trabajaba como condenada, porque trabajar me impedía pensar y pensar dolía. Poco a poco fui encontrando pequeñas alegrías. Un pajarito que cantaba en la ventana por la mañana, un atardecer bonito, el olor de pan fresco en la panadería de la esquina, una sonrisa de un niño en la calle. Eran cosas pequeñas, pero eran mías y nadie me las podía quitar. Con 40 y tantos años logré pensionarme. Había trabajado tanto en tantos lugares que logré juntar tiempo de servicio. La pensión era pequeña, pero era suficiente para vivir con sencillez. Alquilé esta casita donde vivo hasta hoy. 2 cuartos, un patiecito, nada de lujo, pero es mi rinconcito. Fue en esa época que conseguí mis primeros perros. Los encontré en la calle, flaquitos, llenos de garrapatas, abandonados. Los llevé a casa, les di baño, les di comida, los cuidé. Se quedaron, murieron viejitos años después. Después vinieron otros y otros. Hoy tengo al Trueno y al Coraje. Ellos son mi familia. Mis padres nunca más los vi. Supe por terceros que mi papá murió de cirrosis algunos años después de tanto beber. Siguió jugando hasta el final, siguió perdiendo, murió debiendo a la mitad de la ciudad. Cuando me contaron, no sentí nada, ni alivio, ni rabia, ni tristeza, nada. Ya había muerto para mí años antes. Mi mamá quedó viuda, se fue a vivir con mi hermana Irasi a otra ciudad. Irasi se casó, tuvo hijos, vida normal. Ellas nunca me buscaron, yo nunca las busqué. Es como si fuéramos desconocidas, y está bien así. No guardo rencor. Solo no siento nada. Ellas hicieron su elección. Yo hice la mía. ¿Mis hijos? Mis hijos. Pienso en ellos todos los días. Me pregunto si están vivos, si están bien, si alguien los trató con cariño. Me pregunto si tienen mis ojos, mi boca, mi modo. Me pregunto si saben que existe en algún lugar una mujer que nunca pudo cargarlos, pero que nunca, nunca dejó de amarlos. Intenté buscar, ¿saben? Hace unos 20 años fui tras informaciones. Fui a la policía, fui al registro civil, intenté rastrear los registros. Llevé la libreta de mi abuelo,
que había escondido todos esos años. Mostré las anotaciones, mostré los nombres de los compradores, pero no resultó en nada. Un abogado me dijo que era casi imposible encontrarlos después de tanto tiempo, sin nombre, sin registro oficial. Desista, señora, dijo. Solo va a sufrir más. Pero, ¿cómo se desiste de los propios hijos? ¿Cómo se hace eso? No desistí completamente, pero tampoco pude encontrar, y con el tiempo aprendí a vivir con ese dolor. No pasa, pero se aprende a cargar. Es como una piedra dentro del pecho. Al principio, piensas que te vas a hundir con el peso, pero con el tiempo te acostumbras. La piedra sigue ahí, pero aprendes a caminar. Aún así, hoy, con 75 años, miro hacia atrás y veo una vida marcada por el dolor, pero también por la resistencia. Sobreviví. No dejé que aquello me destruyera completamente. Seguí de pie, aun cuando todo decía que cayera. Hay días malos todavía, ¿viste? Hay día que despierto y la tristeza es tan pesada que parece que me voy a hundir en la cama. Hay noche que no duermo porque las pesadillas vuelven, pero también hay días buenos. Hay día que despierto, tomo mi café de olla, veo a mis perros moviendo la cola felices y pienso, lo logré, estoy viva, estoy libre. ¿Y saben qué es gracioso? No me arrepiento de haber matado a mi abuelo. Nunca me arrepentí. Se lo merecía. Era un monstruo y el mundo quedó mejor sin él. Algunas personas me juzgan cuando cuento esto. Dicen que la violencia no resuelve nada, pero esas personas nunca estuvieron en mi lugar. Nunca vivieron 4 años en un agujero, siendo tratadas como animal. Para mí, aquello no fue venganza, fue legítima defensa, fue sobrevivencia. Hice lo que tenía que hacer y si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría. Sin dudar. Hoy vivo en paz. No es la paz de quien nunca sufrió. Es la paz de quien sufrió demasiado y decidió que merecía descanso. Es la paz de quien sabe que hizo lo posible con lo que tenía. Y para mí eso basta. Hoy, a los 75 años, vivo aquí en esta casita pequeña en Nuevo Laredo, la misma ciudad donde nací. Es gracioso, ¿no? Di la vuelta completa, salí de aquí, niña, pasé por un infierno y volví. Pero no volví la misma persona. Volví más vieja, más cansada, pero también más fuerte. Mi rutina es bien sencilla, mis queridos. Despierto tempranito, allá por las 5:30 de la mañana, cuando el sol todavía está empezando a aclarar. Lo primero que hago es encender mi fogoncito en la estufa de leña aquí del fondo. Sí, todavía uso estufa de leña, es costumbre de vieja. Y pongo agua a hervir para el café. Mientras el agua calienta, les doy comida a mis perros, el Trueno y el Coraje. Ellos son mis compañeros, duermen aquí conmigo, me hacen compañía. Cuando se vive sola, los animales se vuelven familia. Después de tomar mi café bien cargado, del modo que me gusta, barro el patio, mojo las plantitas de hierbabuena y ruda que crecen ahí a la orilla del muro. Me gusta cuidar estas hierbas, ¿saben? Hago té cuando estoy griposa, hago compresa cuando tengo dolor. Son medicinas de la naturaleza que aprendimos con los antiguos. Paso la mañana haciendo las tareas de casa. Lavo ropa en el lavadero, tiendo en el tendedero, barro el piso, limpio la cocina. Mi casa es pequeña, pero me gusta mantener todo limpiecito. Fue tanto tiempo viviendo en lugar sucio, oscuro, que hoy valoro cada rincón arreglado. Por la tarde, me gusta sentarme aquí enfrente, en esta silla vieja mecedora que agarré en una donación, y fumar mi cigarrito de hoja, escuchando radio ranchera. Escucho las noticias, escucho música antigua, esas cumbias y corridos que tocan por la tarde. A veces pasa alguna vecina, conversamos un poco, cambiamos palabra, nada profundo. Solo esa plática de vecindario de quien vive en la misma calle hace años. No recibo muchas visitas, no. Tengo conocidos de la iglesia. Voy a misa el domingo de vez en cuando, más para salir de casa que por fe, si soy sincera. Pero no tengo amigos íntimos. Aprendí a vivir sola y hasta me acostumbré. Es más tranquilo así. No tengo nietos, no tengo hijos cerca, no tengo marido.
Hay gente que mira mi vida y la encuentra triste. Pobrecita de Dalva, tan sola. Pero no me siento pobrecita, no. Me siento libre. Después de todo lo que pasé, la soledad no me asusta. Al contrario, la soledad es paz. Mi pensión es pequeñita, pero da para lo básico. No necesito mucho. Compro mi comida, pago mi renta, compro mi tabaco de hoja, mi café, doy comida a los perros. Lo que sobra lo guardo en una lata vieja debajo de la cama, por si necesito una medicina, un médico, alguna emergencia. No tengo televisión, nunca me gustó. Prefiero la radio y prefiero quedarme aquí en mis pensamientos, recordando la vida. Hay gente que huye de las memorias. Yo no. Las miro de frente. Recuerdo lo que pasé, lo que sobreviví, y me recuerdo que soy fuerte, que aguanto. De vez en cuando todavía sueño con mis hijos. Imagino cómo serían hoy. Tendrían más de 50 años, ya serían adultos, tal vez hasta abuelos también. ¿Serán felices? ¿Alguien los cuidó bien? ¿Será que algún día por milagro nos encontramos? Sé que es improbable, pero se sueña, ¿no? Se necesita soñar con algo para seguir viviendo. Lo que más me gusta de mi vida hoy es la libertad. Hago lo que quiero a la hora que quiero, del modo que quiero. Nadie me manda, nadie me encierra, nadie me usa. Soy dueña de mí y eso no tiene precio. Hay día que duele, sí. Hay día que la soledad pesa, que el pasado vuelve con fuerza, que lloro sola aquí en el cuarto oscuro. Pero también hay día que despierto y agradezco. Agradezco por estar viva, por estar libre, por tener un techo, comida, los perros, el sol entrando por la ventana. No soy feliz de ese modo de película, ¿saben? De ese modo lleno de risas y fiestas. Pero tengo mi paz. Y para quien pasó lo que yo pasé, la paz ya es un lujo inmenso. Esta es mi vida hoy, sencilla, tranquila, solitaria, pero mía, todita mía, y no la cambio por nada. Mira, mi gente querida que me acompañó hasta aquí, necesito decir unas cosas importantes antes de terminar. Si conoces a alguien, una hija, una sobrina, una vecina que fue vendida por la propia familia, que fue entregada a alguien a cambio de dinero o perdón de deuda, quiero que sepas una cosa. Esto no es normal. Esto no es correcto. Esto es crimen. La familia no vende a las hijas. La familia protege. Y si tú eres esa persona que fue vendida, que fue entregada, que fue usada como moneda de cambio, escucha aquí lo que esta vieja te está diciendo. Tú no eres mercancía, no eres ganado, no eres cosa, eres persona. Y las personas tienen derecho de ser libres. No importa cuánto tiempo ya pasó, no importa si tienes vergüenza, si tienes miedo, si piensas que nadie va a creer, denuncia. Ve a la policía, ve a la Defensoría Pública, ve a la iglesia, ve a cualquier lugar donde haya gente dispuesta a escucharte. Habla, grita. No dejes que ese dolor te coma por dentro en silencio. Sé que es difícil, sé que da miedo, pero también sé que mientras nos quedamos calladas, el monstruo sigue libre. Y otras mujeres, otras niñas, otras hijas van a sufrir lo que nosotras sufrimos. Nadie merece ser tratada como yo fui tratada. Nadie merece tener a los hijos arrancados del pecho y vendidos como animal de cría. Nadie merece vivir encerrada, violentada, humillada, mientras alguien gana dinero con su dolor. Si pudiera volver en el tiempo, habría gritado más alto, habría luchado más. Habría buscado ayuda antes, pero no se puede volver, solo se puede seguir. Y avisar a quien viene después. No aceptes, no te calles, no desistas. La vida después del trauma es posible, ¿viste? No es fácil, no es perfecta, pero es posible. Estoy aquí a los 75 años, viva, libre, de pie, y si yo pude, tú también puedes. Y ahora, mis queridos y mis queridas, voy a hacer un pedido muy especial para ustedes que llegaron hasta el final de este video. Si esta historia les llegó, si tocó su corazón, quiero que hagan 3 cosas para mí ahora mismo, sin esperar ni un minuto más. Primero, den clic en ese botón rojo y suscríbanse a este canal Memorias de las Abuelas.
Cuento historias que necesitan ser escuchadas, historias de dolor, pero también de fuerza. Y quiero que estén aquí conmigo en las próximas. Segundo, activen la campanita, porque cuando suba un video nuevo, quiero que sean avisados. Estas historias salvan vidas, mi gente. Abren ojos, dan valor a quien está sufriendo callada. Tercero, dejen un comentario aquí abajo, pero no un comentario cualquiera. Quiero que escriban solo una palabra: libertad. Solo eso, libertad. Para que yo sepa que vieron hasta el final, que entendieron mi mensaje, que están conmigo en esta lucha. Háganlo ahora, mi amor. No dejen para después. Es rapidito. Suscriban, activen la campanita, comenten libertad. Ayuden a que este video llegue a más gente, porque hay mujeres por ahí necesitando escuchar que no están solas, que hay salida, que sobrevivimos. Cuento mi historia no para que sientan lástima de mí. La cuento para abrir los ojos de quien necesita, para mostrar que nadie necesita aceptar ser tratada como animal. Mi dolor se volvió mi misión: ayudar a otras a no pasar lo que yo pasé. Y si una persona reconoce las señales de explotación por mi relato, si una mujer tiene valor de huir porque escuchó que yo huí, ya valió cada lágrima que derramé contando esto aquí. Esta historia no es entretenimiento, es una alerta, es una mano extendida. Es un grito de guerra contra quien piensa que puede comprar, vender y destruir vidas. Gracias por escucharme. Desde el fondo de mi corazón viejo y cansado, pero todavía latiendo con ganas de hacer diferencia. Muchas gracias. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que la libertad, esa libertad que me tardé 4 años en conquistar, sea de todas nosotras. Transformé mi dolor en propósito. Cada vez que hablo sobre lo que viví, le estoy diciendo a alguna mujer allá afuera, a alguna niña escondida en un sótano, a alguna hija vendida por la familia: puedes salir de eso. Mereces respeto, mereces vivir libre. Esto aquí no es solo mi historia, es concientización, es prevención, es amor por todas las mujeres que todavía están presas física o emocionalmente, en situaciones que nadie debería vivir. Si conoces a alguien en una situación así, sé la ayuda que yo necesité y tardé tanto en encontrar. No finjas que no viste, no finjas que no es contigo, porque puede ser tu hija mañana, puede ser tu nieta, puede ser tú. La dignidad humana no tiene precio y ningún ser humano puede ser vendido, cambiado o usado como objeto. En cualquier lugar del mundo, en cualquier cultura, esto es crimen, esto es horror y esto necesita acabar. Un beso grande de esta abuelita aquí.